Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Oramos al Santo Espíritu que podamos recibir hoy la palabra del Señor con mucha disposición y con mucha hambre de poder seguir creciendo y de poder seguir recibiendo esa revelación del Padre. Hemos empezado unos temas muy interesantes que son sobre los demonios y los espíritus. Es un tema que se da también para muchas controversias. Este tema de lo que son los demonios y los espíritus se da para mucha controversia porque aún en la iglesia cristiana mucha gente no cree en esto también de los espíritus y de todo este tipo de cosas. Y hay otros que se van a los extremos también. O sea, ya gente extremista que en todos lados ve demonios. O sea, se mueve una hoja en la casa, entonces fue un demonio. Se mueve una cortina, fue un demonio. Se cayeron, fue un demonio. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, pero que se tiene que tener una revelación muy clara y no ir a caer a los extremos, no diciendo ni ignorando ese mundo espiritual, que sabemos que hay un mundo espiritual, que hay ángeles caídos que se rebelaron en contra del Padre. Y sabemos algo que es que esos demonios, también todos y Satanás se sujetan al Padre. En el libro de Job habla que Satanás fue a pedirle permiso, o sea que Dios es el que da las autorizaciones para que el enemigo trabaje muchas veces en nuestras vidas hasta cierto punto, pero también hay otra parte y es la legalidad que nosotros le damos a los espíritus, porque ya cuando estamos en desobediencia, fuera de la cobertura de Dios, fuera de la voluntad de Dios y fuera de la palabra de Dios, pues estamos a la merced para que ellos trabajen al amaño porque nos salimos de la presencia y de la cobertura de Dios. Tenemos que tener muy claro esa parte. Este tema de los espíritus en el judaísmo se cree, una gran parte cree que sí hay fuerzas negativas, los llaman fuerzas negativas o espíritus. Y lo que hablamos estos días, una de las cosas que hablan ellos y dicen en el Lashon Hara, que es la palabra de maldición que despierta a Satán para destruir. Y dicen que Satán por eso ha destruido muchas naciones y muchos pueblos, porque la gente se dedica a darle poder y autoridad a través de todos esos decretos. Otras historias rabínicas hablan y dicen que los demonios en este tiempo ya no existen porque los sabios judíos, erradicaron todos los espíritus, o sea, fueron erradicados totalmente todos los espíritus de la tierra a través de todos esos sabios que han estado en la tierra y han traído pues revelaciones y muchas cosas, erradicaron a todos los espíritus. Entonces, eh, hoy podemos ver un ambiente muy hostil, de muchas tinieblas, de mucho pecado, pues creemos que cuando hablamos de erradicar, o sea, que fueron exterminados y sabemos que los demonios son espíritus y son eternos. Entonces, ya cuando el Señor los juzgue y juzgue a Satanás, pues acabará ese tiempo de ellos hacer daño y oprimir a las personas. Entonces, hay que tener una claridad con todos estos temas, es muy importante y hay muchas posturas también referente a estos temas. Entonces, el otro peligro es creer que no se mueve nada y que nada pasa, pues yo creo que es la venda más grande que puede caer sobre nosotros y caer sobre nuestras vidas, eh, que nos lleva a una ceguera no viendo los eventos y todo lo que pasa. Y otra cosa que debemos saber antes de entrar a tratar este tema hoy, que Dios es único, o sea que no hay otro poder que se iguale a Él. Ahora, tenemos que saber que nada se iguala a Dios. Es cuántas puertas abrimos nosotros y cuánta legalidad le damos al enemigo para que opere. Porque escucha uno a muchos cristianos decir, es que el diablo es muy poderoso, el diablo me hizo caer. No, el diablo no lo hizo caer, usted tiene una voluntad, usted tiene una libre decisión, Dios nos hizo con voluntad. Entonces nosotros decidimos si abrimos o cerramos, si nos acercamos a Dios o vamos hacia ese gobierno de las tinieblas. Tenemos que saber eso, es único. Aquí no hay una pelea ni una batalla en contra de nadie porque él ya está vencido. Nosotros Amén. somos los que le damos la legalidad. Yo quiero que esto quede muy claro.
le damos la legalidad, porque cuando hablamos de una pelea es que hay dos iguales y que todavía no se ha decidido quién fue vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, dice que descendió a lo más profundo de la tierra y le quitó las llaves del Hades y de la muerte, o sea, lo derrotó, siempre ha estado derrotado. Entonces, el Padre permite ciertas situaciones, pero ¿cómo vamos a resolver nosotros esas situaciones? ¿Cómo vamos nosotros a cerrarle el camino o quitarle esa legalidad a los demonios y a Satanás? Hoy vamos a hablar de los atormentadores, o de los espíritus que atormentan la mente. Yo creo que estamos en unos tiempos demasiado complejos, donde la gente está demasiado turbada en la mente, y cuando hablamos de problemas mentales estamos hablando, según la psicología, pues se dice que son cosas psicológicas o por el estrés, pero sabemos que detrás de cada cosa hay movimientos espirituales que potencian iniquidades, o cuando nos enredamos en brujería o abrimos puertas, ellos empiezan a venir. Esto es un tiempo, en los últimos tiempos, de muchos atormentadores en la mente. Y yo creo que debemos entender esta parte muy clara, porque hay muchos atormentadores. Miren, los suicidios son impresionantes, todos los suicidios que hay masivos, los problemas mentales de depresión, tristezas, no, una cantidad de cosas. ¿Pero por qué? Porque está habiendo un desequilibrio en el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, y el enemigo está trabajando mucho ahí en esa parte, y nosotros como cristianos muchas veces no estamos viendo lo que está operando. Y mire lo que pasa cuando en Lucas capítulo 24 versículo 45 dice que Cristo se les aparece camino a Emaús, o sea, se les aparece, ellos ni siquiera lo reconocen, ni va hablando con ellos, y es un pasaje muy largo, pues, donde va hablando con ellos van relatando pues lo que pasó con Cristo y toda la cosa. Pero en el versículo 45 dice: entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Ahora, la mente debe ser liberada de influencias negativas y abierta a la revelación de Dios. O sea, si los discípulos caminaron 3 años y medio, o 3 años, con Cristo, y si tenían el entendimiento cerrado, a pesar de todo lo que habían visto, muertos resucitar, liberaciones impresionantes, el endemoniado Gadareno, que había perdido, ya estaba fuera de sí, de toda esa potestad demoníaca que tenía, este hombre, y andaba hasta desnudo, o sea, se había salido de sí, de todas esas influencias demoníacas que vinieron a su vida. Entonces, si a nosotros no se nos abre el entendimiento, uno de los problemas más grandes es que el entendimiento no está abierto. Ahora, el entendimiento hace parte de la mente. Ahora, ¿qué es entender? Es discernir, o sea, se nos tiene que abrir la mente para poder discernir. Ahora, escuchen esto, según el diccionario de Real Academia, la palabra mente significa potencia intelectual del alma. Tiene que ver con designio o propósito, pensamiento, voluntad, y la mente pertenece al alma. O sea, que la mente pertenece que al alma. Entonces, si se golpea la mente, pues se desequilibra todo el cuerpo. O sea, se desequilibra todo el cuerpo. ¿Cuál es el propósito más grande de los demonios? Es debilitar el cuerpo, porque si debilita el cuerpo, usted no puede ayunar, usted no puede orar, usted va a estar cansado. ¿Cuál es el propósito de los demonios? Desequilibrar la mente para que se potencien enfermedades y así debilitar el templo del Espíritu de Dios, y usted no pueda pelear esa batalla. Ahora, golpear la mente para que usted esté turbado, eso es lo que hacen esos atormentadores en la mente. En hebreo son sheidim, son demonios, o sea, son demonios que trabajan y que obran en la mente del ser humano. Entonces ese es el campo de batalla más tremendo, porque si afecta la mente, pues van a afectar, es como la matriz del cuerpo, diría yo, porque
se desequilibra, si a usted se le desequilibra la mente, es algo muy tremendo, muy complejo. Cuánta gente está influenciada por demonios o está poseído por demonios. Ojo, hay posesión y hay influencias también de pensamientos, voces, cosas que vienen a nuestras vidas a querer tomar lugar. Entonces en estos últimos tiempos están siendo desatadas más potestades y están atacando lo que es la mente, la mente, y hoy vemos que la gente no aguanta ninguna presión, entonces se suicida. La primera salida es suicidarse, matarse, envenenarse, pegarse un tiro, salir corriendo y dejar todo tirado. Algo está ocurriendo espiritual, algo se está moviendo que está afectando lo que es la mente, o sea, el alma. Y lo voy a repetir, la mente es que la mente, el alma, perdón, es mente, voluntad y emociones. Entonces, ahí es donde ellos se meten y si tocan las emociones, pues nuestra fe es debilitada y no vamos a poder tampoco caminar en fe, y si no caminamos en fe, pues todo lo que hagamos no creyendo no va a tener un efecto en nuestras vidas, sino que vamos a entrar en unos círculos viciosos y en unas cárceles espirituales, y esas cárceles nos van a llevar a que cada vez nos vayamos debilitando más y cada vez nos volvamos más escépticos. Y este tema es muy tremendo, y oro a Dios en esta hora que el entendimiento, que el Espíritu Santo sople sobre ustedes y les abra el entendimiento, que comprendan las escrituras, y sobre mi vida también le pido al Espíritu Amén. Santo, sobre mi esposa, sobre Isaac, sobre todos nosotros y todos los que están allá, que se nos abra el entendimiento para discernir qué es lo que está sucediendo. Y en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso dice esta versión. Pero esta otra versión nos va a amplificar más. Ahora, el yelmo de la salvación, o sea, se ponía acá en la cabeza. Estamos hablando de los atormentadores. Lo que ataca, ¿qué? Las emociones, el alma. O sea, ahí es donde está el alma, que está la mente, la voluntad, ¿y qué? Y las emociones. Ahí, entonces, en esta versión dice: tomad la cobertura de la salvación. ¡Wow! Tremendo. Tomad la cobertura de la salvación. En otras versiones se escribe: tomad el yelmo de la salvación. Es importante saber que no se está haciendo una comparación con el casco o yelmo que usaban los soldados romanos, sino con la cobertura que usaba el sumo Cohen en su cabeza, o sumo sacerdote, el cual era de lino y se la colocaba en forma de turbante, y luego se ponía una placa frontal con un letrero que decía: santo para el eterno, o santidad a Jehová, dicen otras versiones. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo? Vengan, tomen la cobertura de la salvación, o sea, tomen todos los beneficios, cúbranse, métanse en la mente, memoricen la palabra, memoricen lo que hizo en la cruz del Calvario, tómenlo, atesórenlo, métanlo en la mente, métanlo en su vida, métanlo en sus pensamientos, métanlo en su voluntad. Y automáticamente ustedes van a entrar que bajo la cobertura de la salvación. O sea que la salvación tiene una cobertura sobre nosotros, sobre nuestra cabeza. Ahora, cuando tomamos la cobertura de la salvación, estamos reconociendo que hay uno mayor, supremo sobre nosotros. El Cohen se ponía acá como un turbante. Es algo parecido a la kipá que se ponen los judíos para recordar. Ellos se la ponen acá, la kipá, para recordar siempre que hay uno superior sobre ellos y que gobierna sobre todo. Ahora, cuando nos dice tomemos la cobertura de la salvación, es diciendo: hay uno más poderoso que ustedes, hay uno que venció sobre todas las potestades que hay en los aires, sobre todos los principados, sobre todos los gobernadores de las tinieblas, y que está sentado a la diestra de Dios Padre Celestial, y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Que nos acojamos a esa cobertura, que tomemos esa cobertura, y al tomar esa cobertura, el beneficio de la sangre de Cristo, todo lo que Cristo hizo en la cruz,
todo lo que Cristo hizo, que expió nuestros pecados, que abrió el camino al Padre para que podamos entrar al lugar santísimo, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, que ya no somos hijos del padre de mentira, que es Satanás, sino que ya estamos bajo esa cobertura. Entonces ahí nos tenemos que apropiar de la obra redentora, y cuando nos empezamos a apropiar de la obra redentora, se empiezan a romper todas esas cadenas en la mente de nosotros, todas esas ataduras, porque hay cosas que vienen a nosotros, hay espíritus atormentadores que vienen con pensamientos de blasfemia. Mire, qué importante cuando yo me apropio del sacrificio en la cruz del Calvario, esos espíritus que atacan y te ponen, hasta usted empieza a sentir voces, vulgaridades, palabras obscenas. Dice, pero a mí qué me está pasando, pero yo por qué estoy pensando eso, pero a mí qué me está pasando, o sea, pensamientos sucios en contra de la justicia de Dios, en contra del reino de Dios, porque nos quieren sacar de esa cobertura. O sea, nos quieren, ¿cómo lo sacan a uno de esa cobertura? Debilitándolo para que usted no crea en lo que hizo en la cruz, para que usted no se apropie de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es que es dunamis, es que poder, es potencia, es dinamita. Entonces nosotros tenemos que saber que hay espíritus que vienen, esos espíritus también que vienen, esos atormentadores, muchas veces vienen a cegar los ojos, a adormecer los ojos, gente que se queda dormida en los servicios, gente que no entiende la palabra. Por eso oramos que se le abran el entendimiento suyo. Entonces hay gente que no discierne todos esos escenarios, pero anda en muchas ataduras espirituales y mentales. Yo ahorita doy la lista. Claro, miren que a esto que mi esposo habla, no, súper importante, porque, a ver, ¿qué tiempos estamos viviendo? Hay un caos afuera y hay un caos y lo vemos físicamente, pero creemos que es solo físico. Creemos que no entendemos de pronto no caemos en cuenta no que se nos ha abierto el entendimiento. sí, para entender que detrás de todo este movimiento físico que hay una cantidad de espíritus inmundos en operación. O sea, no solo está el espíritu de muerte operando, está el espíritu de blasfemia, está el espíritu de error, de confusión, de temor, de pánico. O sea, hay una cantidad de espíritus como si se hubiera desatado otra jerarquía de demonios del infierno. Y eso lo habían ya dicho hace años que en estos últimos tiempos iban como a desatar otro nivel, a otro nivel ya de ataque, y las sectas satánicas están demasiado, ya no están en lo oculto, ya salen a las calles, ya las podemos ver, grupos de 40 jóvenes o personas desfilando por las calles. O sea, ya la guerra es más directa, y por eso es tan importante hablar de este tema, porque el pueblo de Dios tiene que estar tan despierto y tan sobrio mentalmente que pueda resistir las presiones de afuera sin que el enemigo logre perturbarnos la mente. Porque cuando perturba la mente, entonces está perturbando el corazón, la boca, el cuerpo y todo lo demás, porque sabemos lo importante, como dice la palabra, que del corazón es que salen los malos pensamientos, sale todas estas cosas. Dice, Satanás pelea por la mente del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está íntimamente relacionado con el corazón y con la boca. Cuando Yeshua dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que este era el primer mandamiento, entonces quiere decir que la mente es un campo de batalla que hay que cuidarlo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que a veces creemos que los únicos que tienen problemas mentales son los que están identificados con este tipo de enfermedades mentales, o con problemas ya demoníacos de posesión y cosas, y olvidamos de que usted y yo podemos no estar operando al 100% de nuestra capacidad mental. Mire, cuando a veces bajamos el ritmo de oración,
cuando no, orando nos dormimos, cuando no fluimos orando y decimos, pero yo ¿por qué estoy así si yo venía orando diferente? Yo no es sino empezar a orar para dormirme, pero si me acuesto a dormir soy con insomnio, pero si oro, si me pongo a orar, si me duermo, ¿qué está pasando? Y desconocemos una cantidad de cosas que están pasando en lo espiritual y que lo que Dios quiere es abrirnos los ojos, porque como decía mi esposo ahora, si los mismos discípulos que vieron tanta gloria todavía no tenían el entendimiento abierto, los ojos del entendimiento abiertos, y Jesús les decía que era que todavía no estaban, tenían el entendimiento abierto, ¿qué diremos de nosotros? O sea, nosotros no podemos bajar la guardia con la mente. Nosotros vamos a tener que estar muy vigilantes porque hay ataques de todos los lados. O sea, no solo cuando prenden noticias, viene una parte que quiere intimidar, sino también con los hechos que pasan cerca de uno y que uno ya sabe que son reales, sino toda esa actividad demoníaca aun cuando dormimos. Entonces vamos a tener que cuidar la mente como ese tesoro de donde sale todo lo que gobierna el resto del cuerpo, porque mire que dice, Satanás sabe que si puede controlar la mente, puede controlar también el cuerpo, las acciones de cada uno de nosotros. Y también sabemos que tal como el hombre es en su pensamiento, así es él, dice la palabra. Entonces, esto es muy importante. No, la mente se nos va a tener que convertir vamos a tener que vigilar mañana, tarde y noche, pedirle al Espíritu de Dios que nos abra, que quita toda venda, que quite toda ceguera, toda confusión, toda turbación de espíritu. Enseguida vamos a ver qué es eso. Y todo lo que no esté dejando que la mente esté operando al 100%. Y hay algo muy importante y eso, o sea, en todos estos atormentadores, ahora el enemigo quiere trabajar usted tiene que ir identificando a ver si esos atormentadores están en su vida, pues hay grupos de atormentadores, o sea, un grupo de ellos son los adormecedores de ojos, o sea que a usted se le cierran sus ojos espirituales a todas las cosas espirituales. Usted es muy entendido para trabajos naturales, cosas del mundo, pero usted dice, pero a mí, ¿por qué no me entra la palabra del Señor? O sea, vino un atormentador, o sea, que vienen y adormecen, o sea, cuando uno está adormecido, pues hacen lo que quieren con uno, lo llevan, usted va por un camino de ceguera espiritual y va por un camino de ceguera espiritual. Y cuando hablamos de atormentadores, o sea, que usted toma malas decisiones, y una mala decisión ¿a qué te lleva? A un tormento, a un problema, a una aflicción. Ahora, si esto no tiene nada que ver con el tema. Sí, sí tiene que ver. Entonces, cómo estamos dormidos espiritualmente. Cuando nos predican, si entendemos la palabra, o usted dice, el pastor, ¿qué me estará hablando? Yo como que no entendí el mensaje. Eso pasa mucho con mucha gente. Y otra cosa, anuladores del razonamiento y motivos ajenos. Sus pensamientos son confusos, o sea, personas que tienen lagunas espirituales en la mente, bloqueos en la mente. Usted va y le pregunta a los 2 días de qué fue la predica y no se acuerda. Ay, yo no sé, yo sí que los espíritus, que fue, y usted hace como fuerza para recordar, pero como que no le da, como que no se conecta, pero, o alguien le contó un problema a usted y usted no se acuerda del problema de la persona, o sea, anuladores del razonamiento, de las cosas ajenas de la gente. Usted lo que la gente le cuenta, usted es como si no le estuvieran hablando, es como si estuviera entre una caneca, entre un hueco. Usted dice, pero me hablan, y ya después, ¿qué fue lo que te contaba persona? Ah, yo no sé, que tiene muchos problemas, o sea, anular el razonamiento, o sea, como un embotamiento, un letargo. Esa persona lenta, es como lenta para entender, lenta para poder coger como lo que Dios quiere que haga. Entonces eso habla de ataduras, habla de atormentadores espirituales que hay eh, en la vida de las personas. Mira que hay que clamar por esto de tener una mente sana. Vamos a empezar a orarle. De pronto no le hemos dado la importancia a este tema y vamos a tener que aprender a orar diariamente por nuestra mente. Y decirle al Padre que, como dice en Juan capítulo 14,
versículo 27, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Ya sabemos que el corazón es la mente, ni tengan miedo. O sea, tenemos derecho legítimamente a tener paz mental. Entonces vamos a clamar por ella, vamos a pedirle al Padre todos los días que nos permita tener una mente estable, una mente sana, que no permita atormentadores en nuestra mente, que no permita voces del infierno hablando, susurrando cosas contrarias al propósito de Dios. De hecho, diariamente deberíamos ordenarle en el nombre poderoso de Jesús a todo atormentador que se calle. Toda voz mentirosa que se calle, toda voz de duda, de temor, de miedo, se calla porque es que nosotros dependemos del Dios del cielo. Entonces ahí vamos a tener, si nosotros no usamos la espada, no vamos a poder acallar estas voces. Mire también lo que dice en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea, vamos a tener que todo el tiempo declarar palabra que afirme nuestra mente, que por más que venga la tensión, la angustia, no nos alcance a desestabilizar, por más que venga la angustia, entendamos que detrás de todo hay un engaño de Satanás tratando de que perdamos la fe, tratando de que tomemos malas decisiones. Entonces esa es la tarea. Mire, cuando ocurrió en Nehemías, todo este tema de Nehemías capítulo 4 versículo 1 al 16, con el tema de Sanbalat, que muchos lo conocemos, la reconstrucción, toda la reconstrucción que lo podemos asociar a lo que es la restauración, digamos, de un hijo de Dios. Vamos a analizar acá rápidamente cómo trabaja Satanás, y así opera en todos los ámbitos y en el mismo sistema, porque todo lo opera de la misma manera. Miren, les leo y lo vamos a entender. Dice, precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalá que nosotros edificábamos el muro, asóciala cuando usted estaba siendo restaurado, cuando usted se empezó a convertir y a dejar los malos caminos, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, hizo burla. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire pues cómo empieza a intimidar con palabras, con argumentos, que ahí es donde nosotros tenemos que contrarrestar cada cosa, cada argumento mentiroso con palabra. Débiles, cancelamos eso, nosotros no somos débiles. La palabra del Eterno dice que todo lo podemos en Cristo, amén, que nos fortalece. Amén, amén. Y empezamos a anular cada basura que Él quiere plantar. Dice, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, o sea, se les permitirá que ellos alcancen la promesa, la bendición que están esperando. Acabarán en un día, a venir a poner desánimo y hacer creer que la bendición que es para meses va a ser para años, porque eso trabaja totalmente con desánimo. Resucitarán de los montones de polvo, escuche, las piedras que fueron quemadas, como quien dice, a tantas ruinas iba a ser restaurada. Ese carácter tan horrible que tiene, sí va a cambiar. Ese matrimonio dañado sí se va a restaurar. Ese hijo sí va a volver. Mire pues cómo trabaja, pura intimidación. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, otro argumento, si hubiere una zorra, lo derribará. Más intimidación, más desánimo para venir a debilitar. Así trabaja el enemigo. Miren todos los argumentos que hay acá para que esta gente edificara. Les dijo que eran débiles, les dijo que en un día que iban a hacer eso, si sería posible obtener la promesa. Y fuera de eso, si es que la logran hacer, en un día se la vuelven a tumbar. Está vencido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar con firmeza a clamar a nuestro Dios y saber que si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, por más que veamos caos y todo esto afuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí es donde tenemos que venir a ser fuerte. Y mire, una de las cosas que enoja más al enemigo es cuando ve que un hijo de Dios va a ser reconstruido, su vida reconstruida, va a ser restaurado.
Eso es lo que más le ofende a Satanás, saber que alguien que está en ruinas, Dios lo puede volver a levantar. Otra, el blanco del ataque del enemigo es la mente de nosotros, ahí es donde Él opera, ahí es donde Él ataca. Él sabe, escuche esto, Él sabe que si logra engañar a un cristiano en lo que piensa de sí mismo, habrá ganado un gran terreno para destruirlo. Por eso les tiraba puros argumentos en contra de ellos mismos. ¿No? Y lo otro es que cuántos argumentos pone el enemigo a mucha gente, esos atormentadores que empiezan a decir, no te saludaron en la iglesia, no volvás, Así. el pastor no te saludó, no vuelvas, tal cosa, y así trabaja la hechicería, así sale mucha gente de las iglesias, porque la hechicería que hace, empieza es un bombardeo impresionante en la mente a las personas, o tuvo un sueño maluco con la iglesia, que están en pecado, cuando es mentiras, esa gente se ha cansado de dar testimonio, una cosa y la otra, entonces lo exhortaron y entonces como es débil de la mente, tiene un problema que no es débil, que no es fuerte en la mente, entonces no aguantó la exhortación y entonces empieza con sentimientos y tristeza, abre una puerta y empieza a ese punto de contacto y el enemigo empieza a mandarle cosas, váyase para otro lado, no vuelva a buscar de Dios, mire que eso es una bobada, estar usted buscando de Dios, no busque de Dios, mire que usted solito puede orar en su casa. ¿Y cuántos espíritus de engaño y atormentadores vienen escuchando voces para que usted siga en una mentira y camine en eso? Entonces el espíritu de la hechicería, y lo hemos visto mucho todos estos años, cómo trabaja en la mente de las personas y confusión, esta gente muy bella, vienen esos atormentadores y resultan hasta bravos, levantados, y ¿qué pasó? ¿Y en qué momento, como era de querido, y en qué momento resultó en todo eso? ¿Por qué? Porque se dejó incubar un pensamiento, dejó que un atormentador viniera a influenciar y su fe se empezó a debilitar y dejó que acrecentara un sentimiento y entró en una atadura y se salió de lo que es la cobertura de Dios, no diciendo que salirse de un lugar se sale de la cobertura de Dios, no, se abortan lo que Dios está haciendo en ellos y resultan estar en el mundo. Entonces es muy tremendo todo eso. Exactamente, entonces mira, volviendo al tema de esto de Zambalat, mire, esto es muy importante porque cuando él decía estos débiles judíos, estaba tratando de asentar un argumento en la mente de ellos, hacerles sentir que ellos eran débiles y que no Nada, eran que no era fuertes, nada. que no eran nada, pero independiente de que fueran débiles o no, había algo que Satanás tenía que saber y es que Cristo su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces ahí Satanás, si venía a poner a intimidar con debilidad, pues había que haberle declarado y decirle, no me importa si soy débil, él se perfecciona antes en mi debilidad. Y siempre habrá espada y siempre habrá palabra con qué contrarrestar cada argumento mentiroso que él coloca. Cuando Satanás recuerda la debilidad de nosotros y empieza a decir, pero es que es muy difícil de lo que usted tiene que salir, pero es que lleva muchos años Está en eso. vencido, está Él atormentado. sabe, cuando él ya viene a recordar la debilidad, es porque él ya perdió Amén. el control y el poder sobre esa persona. Entonces no nos vamos a dejar intimidar de nada. Cuando él exalta la debilidad, vamos a declararle la palabra. Ahora, otra cosa que él hizo fue exaltar el pasado, recordarles el pasado para traer duda del futuro. Digo, Actualmente. y esas piedras quemadas, si será que van a reconstruir, si será que se le vuelven a permitir hacer sacrificios, si van a acabar en un día, resucitarán los montones de polvo, del polvo, las piedras que fueron quemadas y pone en duda y se les pues, permitirá volver a ofrecer sacrificios que era todo el anhelo de ellos. Entonces viene y recuerda el pasado para traer duda con el futuro. Y mire, todo esto cuando ya uno va al final y ve la victoria del pueblo de Dios, uno dice, ¿en qué quedó tanta mentira? Tanto argumento, qué tal que ellos se hubieran quedado ahí
qué tal que ellos se hubieran dejado arrinconar, qué tal que no hubieran tenido la confianza en el Dios del cielo. Entonces eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Estamos en tiempos donde vamos a tener que ser fuertes de mente, saber en quién estamos creyendo, obviamente no salirnos de esa cobertura del cielo y poder estar seguros de que Satanás está vencido, está vencido. Cualquier cosa que nos pase es porque Dios lo está permitiendo, pero Él no tiene ningún control sobre nosotros. Zambalá, o sea, el enemigo, siempre va a recurrir al pasado para poner duda en el futuro, en las promesas. Satanás se concentra en el pasado para decirnos, ¿acaso volverás a hacer lo que hacías antes? ¿Acaso vas a volver a caer de donde caíste antes? O sea, eso no nos puede dejar tomar ventaja. Hay algo también muy importante y es que cuando dice acabarán en un día, también está colocando presión por los resultados. O sea, nosotros no nos podemos dejar, es que llevo tanto tiempo orando por esto, no importa. Y no veo nada. No importa, porque es que el proceso de Dios a veces es lento, pero maravillosamente progresivo. O sea, Amén. es que las cosas de Dios no son externas, Dios trabaja de adentro hacia afuera, las cosas de Dios no las podemos siempre entender, las formas como Él opera, nosotros no tenemos el control de nada. Entonces, por lo que los ojos vean, tampoco nos podemos dejar intimidar. Vamos a seguir creyendo. No se terminará en un día, pero sí avanzará lenta, pero muy Amén. seguramente. Amén. Quien comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta su venida. Entonces, mire, si yo tengo el argumento para contrarrestar cada cosa que Él viene a intimidar, voy a poder caminar en fe. Si no, me va a debilitar de tal manera que voy a terminar totalmente arrinconado y soltando la promesa. Entonces, mire, estos atormentadores, ¿cierto que vas a hablar de otras? O ya, la lista, dale, amor. No, Entonces, hay varios atormentadores de los que todos sufrimos, porque es que ahí ya vamos a hablar de otros que ya son de otro nivel, donde, como decía mi esposo ahora, hay demasiado crecimiento de suicidios, de problemas mentales, de crisis de la mente impresionante con todo esto que está pasando, pero hay otros que son general y que nos competen a todos. O sea, si usted no haya tenido problemas o desequilibrios mentales, ¿quién puede decir que Satanás no le ha puesto una cizaña pero grande en contra de un milagro que usted ha estado clamando? ¿Quién no ha dicho que en este momento viene a intimidar con muerte, con enfermedad, con desempleo, con escasez, con que si me acuesto hoy no sé si va a temblar? O sea, que si nos dejamos que Él venga y nos intimide, entonces no vamos a tener vida, porque entonces va a tener demasiadas razones para tenernos intimidados. No, vamos a tener que descansar en el Señor y decir, y si me tengo que morir, pues será mi tiempo. O sea, como que Él vea que nosotros no nos puede intimidar, que nosotros dependemos del Dios del cielo. Y mira, en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, mire esto tan hermoso, de esta palabra nos tenemos que pegar. Dice Yeshua, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar o preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, tenemos que tener la mirada todo el tiempo en el cielo, todo el tiempo en Yeshua, todo el tiempo saber de que Él tiene un plan con nosotros, de que nada de lo que está pasando a Él lo ha sorprendido. Él sabe todo lo que viene, todo lo que está pasando, Él tiene todo en control. Entonces nos vamos a estar ahí escondiditos debajo del manto de nuestro Señor y entender que apartados de Él, sí, no, nada podemos hacer, pero no dejar que el enemigo tome ventaja en nuestra mente. Y hay otra cosa, que esos atormentadores, lo que decía mi esposa y retomo, vienen como a cuestionar muchas veces y a ver, ¿qué fruto es? A ver, y ahí detrás de ese pensamiento, ¿qué fruto? Ahora, el fruto es el que lo mide Dios, el fruto es el que sabe Dios qué nivel de cambio hemos dado y en qué proceso estamos, porque yo no puedo entrar a juzgar
porque veo a una persona que está y dice, hey, ¿cómo está? ¿En qué pecado estará? No, ¿en qué proceso? Dios sabe solamente. Entonces yo no puedo juzgar a la ligera y hablar, y esos atormentadores viene con un espíritu que es Leviatán, ese espíritu del orgullo, porque el orgullo entonces dice, me quedé, yo no veo nada, Dios no ha hecho mía, no ha hecho nada en mí. Entonces eso es un espíritu, un atormentador que viene con palabras de blasfemia también, que va acompañado con ese del orgullo. ¿Y qué pasa? El orgullo trae vendas, porque entonces por mucho que Dios haga, siempre Dios nos va a quedar debiendo, y ese atormentador cada vez se va a hacer más grande en nosotros, porque nunca Dios nos va a llenar, porque el orgullo nunca llena con nada. Si Dios le da un avión, está esperando que le den un estadio, y si le da el estadio, está esperando que le den una ciudad, y si le dan una ciudad, está esperando que le entreguen un país. Entonces se convierten en atormentadores que vienen a nuestras vidas para afligir nuestra alma, para angustiarnos, y esos atormentadores también nos llevan a lo que son las comparaciones, a compararnos con otros. Usted no debe compararse con nadie, el diseño suyo es único y irrepetible. Usted no tiene que compararse ni poner la vara al nivel de la vara del otro. Dios puso al otro a hacer una tarea. Yo no me puedo meter en el pantalón del otro porque no es la talla mía. Yo no me puedo meter en la camisa del otro porque esa camisa no es mía. Yo no me puedo meter en el llamado del otro porque ese llamado no es el mío. Yo tengo que descubrir cuál es mi llamado para no caer en ese atormentador de la competencia. O sea, que estar mirando, yo quiero lo que tiene, Señor, yo oro para que me dé la unción que tiene, yo oro para que yo quiero predicar así como esos predicadores famosos, yo quiero ser como él. No, usted no anhele ser como otro predicador, anhele ser como Cristo, ser imitador de Cristo, anhele ver el diseño de Cristo. Entonces empezamos a ver el éxito del otro, la bendición del otro, cuando esa bendición no es para mí. Entonces y empezamos a enterrar el talento que Dios nos dio, porque empieza a venir ese atormentador del menosprecio también, a decirle, lo suyo, usted que tiene, eso no es nada, eso suyo no es valioso. Dios le dio a usted la intercesión, ¿para qué eso? A usted nadie lo ve, y sabiendo que la intercesión es la que sostiene la iglesia. Amén, entonces, amén. No, usted es el que barre la iglesia, usted no sirve aquí para nada. No, mantiene el templo del Señor bonito, le está dando buena imagen a la iglesia. Entonces cada cosa que Dios nos pone a hacer en determinado el trabajo, todo lo que hagamos, hagámoslo con la excelencia. ¿Por qué? Porque cuando nos debilitas, para que caigamos en mediocridad, para que caigamos en despotismo, para que caigamos en una rutina y no hagamos las cosas con amor y caigamos en maldición. En Deuteronomio 28 por ahí dice, por cuanto no serviste al Señor con amor o con alegría de tu corazón, vendrán todas estas maldiciones. ¡Wow! Entonces uno dice, yo tengo que servir con alegría, y esos atormentadores, ¿qué hacen? Quitar la alegría y el gozo, las dos banderas, la paz, que es salud mental, y el gozo de las personas, así no sea cristiano. Si roba eso, desequilibra este cuerpo que es humano, esta materia, y la desequilibra y puede detonar con una enfermedad, porque el cuerpo va a somatizar por alguna parte. Si se desequilibra el alma, va a somatizar por cualquier parte. Entonces ese es el trabajo, de martillar y de martillar y de volver y martillar y de volver a insistir. Entonces en esa insistencia, cuando nosotros empezamos lo que hablábamos ahora, a tomar el yelmo de la salvación, nos apropiamos de la salvación, sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Resistimos al diablo, él va a huir de nosotros, él va a huir de nuestras vidas. Entonces ahí vamos cogiendo músculo, nos vamos volviendo fuertes mentalmente. Pues cuando digo fuertes mentalmente, no estoy diciendo ni de nueva era, ni estoy hablando de cábala, ni estoy hablando de nueva era, ni de fuerzas del universo, ni que usted se canalice, ni que usted respire y cuente hasta 10, porque no quiero que hayan confusiones. Estamos hablando de ser fuertes para enfrentar la vida, los problemas, las batallas, porque allá es donde el enemigo, si usted tiene un problema, ¿qué lo afecta? Le afecta que aquí la mente, le va a afectar las emociones, le va a afectar la voluntad también. Usted dice, no, pero es que yo, y empieza como a quebrar, hay problemas que quieren quebrar la voluntad del ser humano. Entonces Dios permite situaciones. Todos los grandes hombres de Dios,
tuvieron batallas en la mente. Dios le da una promesa a Abraham y le dice, te voy a bendecir mucho, te vas a ser padre de multitudes, y pasaron 25 años y no se veía nada. ¿Usted cree que no hay una batalla en la mente? Hubo una batalla en la mente que Sara le dijo, no, acuéstese con mi sierva mejor. Empezó la duda, empezaron los atormentadores, ya nos vamos a morir, vamos viejos. Y dice, Señor, me va a heredar un esclavo, Señor, pero y nada que lo que usted dijo pasa. Y entonces vienen situaciones donde Dios va ejercitándonos para que esa emuna, esa fe, ya no. Ahora, cuando nosotros pasamos de salir de esos atormentadores de la mente y pasamos a un nivel que se llama fluir en la emuná, en la fe que viene del cielo, donde ya no me muevo por emociones, yo ya me muevo por convicción. ¿Qué es convicción? Que tengo una claridad arraigada en mi espíritu de las promesas de Dios, que aunque se parta todo, que aunque se levante medio mundo, que aunque el enemigo se levante en contra mía y diga, hasta aquí llegaste, no puedes más, la mente bombardeada, donde dice, no, ya usted aquí no sale este hueco, usted dice, no, Dios me dio una promesa y yo sé que Dios me va a sacar, yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios va a hacer algo conmigo, pero yo en este estado no me quedo. Entonces hay muchos que todavía siguen fluyendo en esa parte mental, y el enemigo toma en esa parte mental de las emociones y no han trascendido a la emuná. No han trascendido a la emuná, que es soltarse en Dios y confiar en Dios. Por eso el yelmo de lo que decíamos, la cobertura, o sea, confiar que Él me cubre. Cuando yo declaro la sangre de Cristo, ¿cuánto creo yo que la sangre de Cristo me cubre, o lo hago mecánico? ¿Cuánto creo yo cuando digo que Él los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz de qué? Del Calvario. ¿Cuánto creo yo eso? ¿Cuánto eso está arraigado en mi vida? ¿O es algo mecánico que cuando viene el problema, pues el problema me dobla y me lleva a la emoción? Por eso muchos cristianos no entran a niveles grandes espirituales, porque son cristianos emocionales. O sea, están esperando el milagro para creer, están esperando la promesa para encenderse. No. Cuando uno camina en la emuná, dice la palabra, los héroes de la fe, habla en Hebreos que muchos caminaron sin ver la promesa, saludándola de lejos, pero murieron creyéndola. Eran hombres no emocionales, eran hombres que el enemigo no podía sacarlos del propósito, eran hombres y mujeres donde el enemigo no podía apagar la voz de Dios. Y a ese nivel es el que Dios quiere en estos últimos tiempos de turbulencia, que lleguemos a ese nivel de esa emuná, que aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, ciertamente a nosotros no nos van a llegar, aunque esas voces hablen y digan esos atormentadores, porque los atormentadores hay veces no usan a la gente y dicen, le pasó a Julano, sigue usted, le pasó a Perano, sigue usted, me pasó a mí, sigue usted. Entonces usted dice, cancelo eso, no, declaro que no tiene poder sobre mi vida, declaro que ese decreto no tiene poder sobre mi vida, lo rompo y lo destruyo. Entonces tenemos que pasar de la emoción a lo espiritual, a ser hombres espirituales. Por eso dice la palabra, ustedes que son espirituales, restauren a los que no son espirituales, restauren a los emocionales, restauren a los que caminan en las emociones, a los que caminan todavía ahí bajo esas influencias, ayúdenlos, porque usted dice, pues yo no puedo. Entonces usted necesita una ayuda, usted necesita que oren por usted, usted necesita que lo ministren, usted necesita escuchar palabra para que se le abra el entendimiento, los ojos del entendimiento, y comprenda qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay unos atormentadores, digamos, generales, que a todos nos tocan, porque todo el tiempo están tratando de anularnos la fe. Pero hay otro nivel mayor del que les queríamos hablar, que se llama esos espíritus atormentadores que vienen y azotan la persona al punto de afligirla y hasta enfermarla físicamente. Entonces vamos a mirar varias formas en que estos operan, y que revisemos que si algún síntoma de estos tenemos, sepamos qué puede estar pasando, que no nos cojan sin saber qué está pasando y ya cuando sea muy tarde nos demos cuenta. No, vamos a ser rápidos en identificar como la causa. Mire, uno de ellos, cuando vienen esos atormentadores, no solamente a tumbar la fe, sino a asediar mañana, tarde y noche, a no dejarte tener paz, a no dejarte tener disfrute,
a no dejarte orar de ninguna forma. Vamos a entender que una de las causas por las que ellos vienen y con un derecho legal es por la falta de perdón. Mire que cuando la palabra dice, enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Entonces la falta de perdón, una raíz de amargura, da derecho legal a que todo el tiempo te vengan y te atormenten a decir usted no es valioso, nadie lo quiere, usted no cae bien, usted no es aceptado, y resulta que es por un problema sin solucionar de sanidad interior. Bueno, dos, también como consecuencia por la desobediencia, ya sea de nosotros o de los ancestros, y aquí hay que hablar entonces también de la iniquidad, cuando en Deuteronomio capítulo 28 menciona que Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Vamos a ver qué es turbación de espíritu. Turbación de espíritu es poner en un estado de agitación emocional, es alterar el ánimo, es turbar el alma, escuche esto, con cosas a veces irreales. O sea, viene la turbación a traerte pensamientos y cosas que ni van a pasar o ni están ocurriendo, pero necesitan desestabilizarte. Entonces, esa parte también viene por una consecuencia de estar caminando en injusticia o por una iniquidad de brujería. La brujería, una de las características muy común es que cuando hubo mucha brujería y hechicería, vienen generaciones con una turbación de espíritu a alto nivel, en algunos llega a locura. Entonces, si usted no tiene paz, no tiene sosiego, si usted ve que lo asedia de día y de noche, pensamientos malos, pensamientos en contra de otros, en contra de usted mismo, vas a decirle, bueno, señor, ¿dónde está la raíz? Yo ¿por qué no logro tener quietud en mi mente? Porque todo el tiempo estoy agitado en mi mente. Entonces vas a pedirle al Señor que te muestre la raíz, vamos a pedirle al Señor entonces, a ver, ¿por dónde tengo que empezar a pedir misericordia, a pedir perdón? Esa sería otra razón. Otra, ahí es que hay otras formas en que vienen también esos delirios o locura, y es que la drogadicción es un estado donde logra dañar tanto la mente de la persona, deteriorar sus neuronas y todo esto que logra alterar esa parte mental y traer muchos delirios también a la persona. Entonces también hay que identificar entonces qué es lo que está alterando tu mente en ese caso, buscar ayuda, pedirle al Señor que te liberte, que te saque de esa cárcel. Otro, por falta de vitamina B. Cuando la vitamina B está demasiado deficiente, que es la tiamina, o una anemia, puede traer un déficit tanto neurológico a nivel de neuronas y esto, que puede alterar también esa capacidad. Entonces viene el enemigo, te coge débil y no das la medida para dar la guerra, digamos, en lo espiritual, y te toma ventaja y también te puede por ahí hacer más daño. Entonces, en todo, recuerde que somos integrales, somos espíritu, alma y cuerpo, y debemos estar fuerte en las tres áreas. Por un accidente cerebrovascular también. Ocurrir que quedas tan débil que el enemigo tome esa ventaja para comenzar a traerte situaciones irreales, para sofocarte, para intimidarte. Otra, por paranoia. La paranoia es una enfermedad mental que se caracteriza por la aparición de ideas fijas, obsesivas y absurdas basadas en hechos falsos, junto a una personalidad bien conservada sin pérdida de la conciencia ni alucinaciones, pero simplemente lo que hace es que le coloca ideas mentirosas, videos mentirosos, y asedia a la persona de tal manera que logra perturbarle la mente, robarle la paz, robarle tiempo de oración, desestabilizar la persona. Entonces esto es otro atormentador. Otro es la esquizofrenia. Es una enfermedad cerebral grave. La persona que la padecen pueden escuchar voces. Esto es muy triste y hay que pedirle al Señor que dé una sanidad y liberación, porque ya entran no solo a obtener pensamientos perversos, mentirosos, sino a escuchar voces
y la persona se desestabiliza totalmente. Entonces, mire, ¿qué pasa con todo esto? Que el enemigo, cada que toca la mente, toma una gran ventaja en el ser humano. Entonces vamos a tener que cuidar la mente a partir de ahora. Yo no sé si usted lo hacía, pero diariamente vamos a pedirle que nos dé la mente de Cristo. Declaramos la sangre del Cordero sobre nuestro consciente, subconsciente, inconsciente. Declaramos, Señor, que ponga guardas de día y de noche, que aun mientras dormimos, que el Señor vigile nuestro sueño, que el enemigo no pueda poner cizaña, no pueda poner mentira, que si tenemos algún trastorno psicológico sea el Señor sanando, si hay alguna iniquidad operando sobre nosotros en el área mental, que la arranque, la desarraigue, que nos liberte, que nos abra, esta no nos puede faltar, los ojos del entendimiento para poder entender cuál es el llamado, qué es lo que Él nos quiere hablar, qué es lo que viene para poder ser entendidos. Mire, y otro evento que está pasando actualmente y lo tenemos que tener, estar muy despiertos, pueblo de Dios, hay demasiada operación satánica. O sea, los satánicos están trabajando más que nunca, se están multiplicando de una manera impresionante y escuchando un testimonio de un ex satanista, se contaba que ellos hacen sus cosas y sus trabajos en la noche, pero cuando había un cristiano orando, cuando había una persona en el espíritu orando, ellos no podían hacer sus cosas. O sea, una persona en el espíritu, un cristiano bien metido en la presencia de Dios, les dañaba todo el trabajo, no los dejaba operar. Y lo otro es que lo que estás diciendo, amor, solo una Ajá. cosita y es, ¿por qué le entra la brujería a un cristiano? Es la pregunta. Esa sería la gran pregunta. Y él decía, este hombre que estuvo en eso de lo satánico, decía que por el pecado, cuántas cosas nosotros abrimos puertas al enemigo. Pecado no solamente es fornicar, tomar, hay muchas clases de pecados donde abrimos puertas y le damos derecho legal al enemigo. Uno de esos puede ser la incredulidad. Entonces por eso va y opera la brujería en nosotros de muchas formas. Ya, era como Muy eso. bien, muy importante, pero Porque, mire, vamos a aprender a entender unos síntomas que mm, ocurren cuando en su pero eso zona, en su ciudad, donde usted está, pueden estar operando grupos de satánicos y no lo sabemos. Y usted dice, pero es que yo ya estoy bloqueada. Yo escucho personas que me dicen, bloqueada completamente para orar. Entonces se meten en ayuno, se meten en oración y logran como romper y logran como aumentar un poco más la oración, pero es una lidia orar, es una lidia levantarse a las 3 de la mañana, es una carga es como una guerra y resulta que ya sabemos que van, de pronto después nos cuentan que es que pasó un grupo de 20 vestido de negro dando la vuelta al barrio y todo esto, o sea, hay mucha operación en esta área. Tenemos que despertar. Mire, cuando viene un enfriamiento, cuando usted se siente como torpe en lo espiritual, como que se le nubla la visión. Mira, hay veces, decía este señor, se pueden sentir síntomas como de malestar de gripa y usted no tener ningún malestar. Y resulta que es que está operando algo espiritual en su contra. Entonces vamos a tener que saber también que hay otra amenaza más en la que vamos a tener que estar muy vigilantes los hijos de Dios. Y si usted venía en un ritmo de oración, si usted no ha pecado, si no ha pasado nada diferente en su vida, ¿usted por qué está bloqueado? No debería estar bloqueado. Pero algo y es, cuando dice mi esposa no ha pecado, hay cosas muy sutiles, las que hacemos que abren puertas. Y eso es lo que tenemos que estar con el entendimiento muy abierto, porque ninguna maldición o ninguna cosa viene sin causa. Siempre va a haber una causa y siempre va a haber una puerta o algo. Eso es lo que no nos gusta escuchar, donde el enemigo le abrimos y él toma ventaja. Tenemos que tener muy claro en eso. En esa parte también, porque entonces vamos a caer en justificarnos, me están haciendo brujería, no soy capaz de orar. No, revísese en qué está abriendo puertas y revísese en qué le está dando terreno al enemigo también. Entonces hay que Claro. ser muy claro en No, y esa aquí parte. toca como todas las armas sobre la mesa, como que entonces yo me reviso, pero también rompo, ¿cierto? Yo también me reviso, pero también tengo que hacer guerra espiritual, también tengo que declarar palabras, también tengo que orar por mi mente, o sea,
Aquí es un conjunto de cosas y no se trata, muy importante, amor, lo que decís que aquí no nos podemos justificar. Es que si cree también que es un ataque, tiene que orar y derribarlo. Pues yo no me puedo justificar y decir que no estoy orando porque me están atacando, no. Entonces hay unas armas, ahí está el ayuno, hay una guerra espiritual que hacer, libre entonces la guerra, pero si ya identificó que le están haciendo, con mayor razón hay que actuar. Entonces, algo que decía este ex satanista es que uno de los trabajos más importantes de ellos es decretar el congelamiento, enfriamiento espiritual de cristianos, de pastores, de iglesias. Entonces vamos a aclamar que el Señor nos encienda, que el fuego del Espíritu de Dios no pare, que el Señor permita tenernos despiertos, avivados en todo tiempo y estar declarando siempre que Cristo es el Señor de mi vida, de mi casa, que mi casa está cubierta con la sangre del Cordero, mi vida, o sea, clamando a la sangre del Cordero y que solo el Eterno es Dios, solo el Dios creador es Dios, que a ningún otro vamos a servir. Esa parte es súper clave, decía este hombre que ya Dios lo sacó de ahí. Cuando un cristiano empezaba a orar declarando estas verdades, ellos no tenían nada que hacer. Entonces Dios nos dio las armas, nos dio el poder. Aquí es estar conectados y estar haciendo la tarea rápido. O sea, sentimos algo, vamos a derribarlos. Me siento nublado, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a ayunar. Hay cosas que toca es ayunar. Entonces Dios necesita el pueblo bien alineado y bien despierto. Que el Espíritu de Dios nos ayude. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora, allá en su casa, usted se va a preparar, usted va, si está haciendo alguna labor, que en este momento de la administración yo le pido que se quede quietecito donde usted está, no se vaya a dejar de sacar de ningún atormentador, porque ellos también distraen, empiezan a generar ambientes, cosas, no, usted se me va a quedar quietecito donde está. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Si usted es creyente y no se ha apropiado del sacrificio en la cruz, del yelmo de la salvación, de esa cobertura, usted no cree, usted todavía no cree que Dios es muy poderoso para libertarlo de todos esos ataques, de todas esas visitaciones demoníacas, de todas esas voces que hablan, de todo lo que viene a nuestras vidas. Entonces vamos a entrar y le vamos a pedir al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, en este momento, Dios, donde usted esté, tarde, mañana, noche, yo no sé en qué momento vea usted este video, Padre, en esta hora te pedimos, es Padre, Dios grande, Dios poderoso, Dios eterno, en el nombre de Cristo, Señor, en esta hora, Padre, todos esos atormentadores que vienen, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, si escuchas voces, si hay visitaciones, si hay sueños de continuo, dile, Señor, en esta hora, que seas tú, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo, castigándolo, Señor, envía príncipes principales, Señor, que empiecen a pelear a favor mío, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, oh Dios, que en esta hora empieces a abrirme los ojos del entendimiento, toda venda, Señor, todo adormecimiento en los ojos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que sobre todo nombre se va fuera, todo lo que quiera anular mi razonamiento, que me quiera llevar a embotamiento, a pensamientos confusos, a sueños confusos, a revelaciones confusas, esas revelaciones confusas que son a medias, son sueños que no terminan. Amén. Usted empieza un sueño y como que no termina ese sueño y aparece otro y otro y otro, usted se levanta confundido, usted se levanta desorientado. Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, todo sueño confuso, Señor, todo bloqueo en la mente, Señor, ahora mismo, Señor, todo paradigma en la mente que tengamos, Señor, en esta hora, toda astucia con la cual el enemigo haya estado operando en nosotros y que se haya disfrazado en esta hora, toda voz engañosa que quiere en esta hora, todo espíritu que quiere imitar la voz del Espíritu de Dios, que se acalle toda voz demoníaca. Amén. Se acalla toda voz demoníaca. Amén. Se acalla toda voz mentirosa, se acalla toda voz fantasiosa, toda voz ahora engañadora que nos habla, que nos dice que no vayamos a la iglesia, que nos habla que no sigamos creyendo. Se acallan todas esas voces, se acallan todos esos atormentadores ahora mismo, se acallan esos pensamientos avergonzadores ahora mismo que te recuerdan el pasado, que traen el pasado y que
que dices abortaste, y que dicen vos estuviste en las drogas, estuviste en las armas, estuviste en cosas difíciles, estuviste en la prostitución y ahora te las de santa. Callamos esas voces, Padre, acalla esas voces, Señor, en esta hora, Padre. Se callan esas voces que no te dejan entrar, se callan, y esas voces en esta hora avergonzadoras ahora mismo que te traen esos pensamientos de que no eres digno, de que no tienes el estándar, y que vienen y te autoflagelan y te hablan y te hablan y te falta y te falta y te falta. Echamos fuera ese espíritu de orgullo, echamos fuera. En esta hora le pedimos al Padre que acalle a Leviatán, que acá lo acalle con sus manifestaciones en esta hora, a esos espíritus de blasfemia, pensamientos sucios, pensamientos de injusticia en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Esos atormentadores que vienen con abatimiento, con carga, melancolía, opresión, tristeza, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, renunciamos a esos atormentadores, Señor, que empezaban a venir a través de la amargura, por falta de perdón, al que trajeron acusación, abatimiento, ira, odio, rabia, depresión, resentimiento, que vienen y traen esos pensamientos, que vienen y te traen la escena que te hicieron. Perdone en esta hora, que te ofendieron, que te hablaban maluco, perdone a su líder, perdone al pastor, perdone a su papá, perdone a su esposo, perdone a sus hijos. En esta hora empiece a soltarlos, a bendecirlos. No me deben nada, diga, no me deben nada. En esta hora, todo espíritu de control, en esta hora, esos atormentadores que quieren tomar control de mi vida, que quieren traer dominio a través de la hechicería y se quieren posesionar en mi vida con pensamientos, en esta hora los echamos fuera, declaramos que no tienen parte ni arte en nuestras vidas, declaramos que salen de nuestras vidas, salen de nuestro diseño. Ahora, esos atormentadores con depresión, ansiedad, espíritu de derrotismo, en esta hora de desaliento, de desánimo, de desesperanza, de desespero, de despotismo, en esta hora de insomnio, de muerte y de suicidio, ahora, esas voces ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta hora, Padre, esos atormentadores, Señor, que vinieron a través de los temores, de los miedos a la oscuridad, miedo a las culebras, miedo a cualquier animal, en esta hora, esos atormentadores que hicieron que entraras en una pasividad en esta hora, en un descuido en tu vida espiritual, en una indiferencia, en un letargo, en un retraimiento, en esta hora declaramos que se rompe todo eso, Padre, y pedimos que el juego del Espíritu Santo empiece a entrar en las vidas, el juego del Espíritu Santo empieza a romper ahora cadenas, empieza a romper ahora vendas, empieza a romper ahora yugos, empieza a romper ahora cadenas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, de que en esta hora te pedimos, Padre, que empieces a romper los yugos, a romper las cadenas, Señor. Ahora todo enfriamiento espiritual que haya ahora mismo se rompe, todo enfriamiento espiritual por decreto, por palabras de maldición, por haber caminado en emociones. En esta hora, Padre, en esta hora dígale, Señor, dame la fe que viene del cielo, la inmuná que viene del cielo, Señor. En esta hora profetizamos, Señor, en esta hora dame el don de la fe. Dígale, Señor, dame el don de la fe, porque todas las personas tienen fe, una fe natural, que creen que hay un Dios, pero no obedecen a ese Dios. Dígale, Señor, dame el don de la fe para creer, Señor, para creer en el sacrificio, para creer en el poder de la salvación, en el poder de la resurrección, en el poder de la obra salvadora a través de tu Hijo amado, Señor. Apropiarme en toda su magnitud, Señor, en esta hora, y la sangre de Cristo preserve tus pensamientos, preserve tu alma, preserve tus emociones, preserve tu voluntad y preserve todo tu cuerpo. Todo atormentador que haya alterado el cuerpo, suelta los cuerpos en esta hora, suelta los cuerpos en esta hora. Todo atormentador que haya tomado ventaja y haya tomado los cuerpos en esta hora y haya traído enfermedad, sueltan los cuerpos. Amén, en esta hora, amén. Suelta el estómago, suelta ahora mismo toda gastritis, se va, suelta la cabeza, suelta los pulmones, suelta ahora mismo los huesos, suelta las rodillas, suelta todo el cuerpo en esta hora. En el nombre de Cristo le pedimos al Padre que en esta hora castigue todos esos demonios ahora y desalojen los cuerpos y que haya sanidad y libertad. Amén. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.